Muy buenas tardes con todos, buenos días o buenas noches. A continuación vamos a realizar la práctica número 8 de la materia electricidad básica, en la cual nos piden lo siguiente. Tenemos que construir este circuito, el cual está compuesto por un voltaje, una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un capacitor. En otras palabras, un circuito RLC, del cual vamos a analizar la estabilidad del circuito. Con lo que de este análisis vamos a obtener el tiempo de subida, el voltaje máximo y mínimo del capacitor, el coeficiente de amortiguamiento del circuito y el sobrenivel porcentual. Adicional, vamos a calcular la frecuencia de resonancia del circuito RLC. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar los elementos, y ya los tenía seleccionados. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la fuente, que va a ser, si es de 10 Vp, P, pasa convertidos a RMS, lo que vamos a tener es Vpp a Vp, sería dividido para 2, 5 como resultado, y esto multiplicado por 0.707. Eso nos va a dar el voltaje con el que vamos a trabajar. Entonces tenemos esta resistencia, tenemos el inductor que es de 90 milihenrios y el capacitor de 10 nanofaradios. ¿Por qué trabajamos con este tipo de fuentes? Es para poder realizar la simulación. Lo que vamos a hacer es simulación, análisis y simulaciones. Nos vamos a trascendente. Vamos a setear las condiciones iniciales a 0. Vamos a poner un tiempo bajo, ya que esto va a ser una respuesta bastante rápida. En las salidas vamos a colocar el voltaje 1, que va a ser el voltaje de la fuente, y el voltaje 3, que va a ser el voltaje que va a recibir el capacitor. En análisis y opciones nada, no vamos a cambiar nada, y este es el resumen de las configuraciones. Entonces vamos a correr el ejercicio y vamos a ver la respuesta que va a tener. Entonces, dentro de esta respuesta lo que podemos ver es que el voltaje del capacitor es estable, o sea, tiende a una estabilidad. Entonces, este movimiento, lo que está haciendo el capacitor es cargarse, descargarse, cargarse, descargarse hasta llegar a una estabilidad. Entonces, lo que podemos concluir es que el circuito es estable. Ahora, como nos están pidiendo tener el tiempo de subida, el tiempo de subida va a ser este tramo de aquí. Como podemos ver, va a ser aproximadamente desde 50 nanosegundos, no, microsegundos, perdón, casi desde 50 microsegundos hasta 150 microsegundos. Entonces estamos hablando de un tiempo de subida aproximado de casi 100 microsegundos. Con eso ya obtenemos el tiempo de subida. El voltaje máximo y mínimo del capacitor va a ser, como voltaje mínimo vamos a tener, entonces revisemos nuevamente el tiempo. Tiempo de subida estamos viendo voltaje 3. Aquí tenemos el otro cursor, ya. Voltaje, ya estamos analizando el voltaje 1, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a tener es un tiempo de subida X1, a ver, Y1 sería, ahí baja, ahí sube, valor mínimo 77.
Tenemos como valor mínimo 77.8 y como valor máximo sería 1.30 y... Perfecto, como voltaje máximo 3.9574. Entonces esos son los valores. Vamos a tener un valor mínimo de 1.778 y un valor máximo de 3.9574. Y con lo mismo vamos a poder encontrar qué es lo que habíamos hecho, o sea, visto visualmente, que era aproximadamente 100, la resta de estos dos, casi 100 microsegundos. Con esto ya tenemos el A y el B. Ahora nos están pidiendo determinar el coeficiente de amortiguamiento del circuito. Ya, el coeficiente de amortiguamiento del circuito va a depender de dos elementos. Esto lo vamos a poner por acá abajo y el cursor también. Ya. Esto va a depender de dos elementos. Va a depender de la resistencia y del capacitor. ¿Ok? Entonces, la fórmula para poder encontrar eso de ahí va a ser coeficiente de amortiguamiento va a ser igual a alfa, que es igual a 1 dividido para 2 RC. ¿Ok? Con lo cual tenemos que va a ser 1 dividido para 2 por la resistencia, que es 2.5K, por el capacitor, que es 10 nanofaradios. Entonces de eso como resultado nos va a dar que es 20.000. ¿Ok? Con eso encontramos, no tiene unidad porque es un coeficiente. Perfecto. Entonces con esto encontramos el coeficiente de amortiguamiento. Y ahora nos piden calcular el sobrenivel porcentual. Entonces el sobrenivel porcentual lo que va a hacer es igual al valor de estabilización, que va a ser 3.5, el valor pico, que va a ser 3.9574, menos el valor de asentamiento, y eso dividido para el valor de asentamiento, y eso multiplicado por 100. Con eso lo que vamos a sacar es el porcentaje de esto de aquí. El porcentaje del valor que tiene de ahí, de ese rango. ¿Ok? Entonces esto es por 100 y esto nos va a dar igual a 3.9574 menos 3.5 dividido para 3.5 por 100, lo cual nos deja un valor de 13.06. ¿Ok? Ahora, por último, nos piden calcular la frecuencia de resonancia del circuito RLC. ¿Ok? Recordemos que el circuito va a estar en resonancia cuando... va a estar en resonancia a cierta frecuencia, donde esa frecuencia lo que va a hacer es que el valor de la impedancia del capacitor va a ser igual a la impedancia del inductor. ¿Ok? Entonces, cuando sucede eso, lo que vamos a obtener es que W va a ser igual a 1 sobre
la raíz cuadrada de L por C. ¿Ok? Entonces, eso va a ser igual a 1 dividido para $90 milihenrios por 10 nanofaradios. Y eso elevado al 1 medio. Con lo cual nos deja con un valor de 33.33 radianes sobre segundo. Eso a frecuencia va a ser igual a 33.33 dividido para 2pi. Y eso va a ser igual a 5.31 Hz. ¿Ok? Entonces esta va a ser la frecuencia a la cual nosotros vamos a tener la resonancia de este circuito de aquí. Entonces, con esto damos por terminado el ejercicio, ya que encontramos el tiempo de subida, que lo encontramos con los cursores, el voltaje máximo y mínimo del capacitor, que también lo encontramos con los cursores, determinamos el coeficiente de amortiguamiento del circuito con la fórmula de aquí, determinamos el sobrenivel porcentual con la fórmula de acá, que era el valor pico menos el valor de asentamiento dividido por el valor de asentamiento por 100. Y por último encontramos la frecuencia de la resonancia, la cual la encontramos con la fórmula de aquí. 1 sobre la raíz cuadrada del valor del inductor por el valor del capacitor. Muchas gracias por visualizar el video. El próximo fin de semana realizaremos la práctica 9 y última práctica de electricidad básica. Muchas gracias por ver los videos. El próximo fin de semana con más materia. Muchas gracias.